El tema que se va a tratar esta tarde es la rinitis por reflujo gastroesofágico, ¿existe o no existe? En un consultorio de gastroenterología de Colombia, cuando hay disfonía, carraspeo, dolor faríngeo y un otorrinolaringólogo va al paciente y le realiza una nasofibrolaringoscopia, se concluye que es laringitis péptica por enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, en esta conferencia es una patología absolutamente compleja. En los últimos 5 años ha demostrado que está muy distante de ser lo que pensamos que era en el pasado. Pero brevemente se puede decir que 70% de la gente que tiene ERGE no tiene ninguna patología visible en el esófago. Se llama non-erosive reflux disease. Tiene reflujo sin nada en el esófago. 30% tienen erosiones, 5% tienen Barrett. Otra gente de esos pacientes, no se sabe qué porcentaje y cuál prevalencia, tienen manifestaciones extraesofágicas, y dentro de esas el reflujo laringofaríngeo, que en algunas publicaciones antiguas de hace muchos años se estimó que la laringitis por reflujo o reflujo laringofaríngeo, que tiene otras manifestaciones, representa el 10% de un consultorio de otorrinolaringología. Hoy día eso no sabemos exactamente cuánto es. En una búsqueda que hicimos en PubMed hace menos de un mes, laringofaríngeo reflujo es un término MESH y encontramos 1.591 resultados y se ve cómo progresivamente aumentan las publicaciones sobre esta importante patología. No más ahorita en el 2020 hay más de 100 publicaciones. Esto significa básicamente que se desconoce muchísimo de esta patología y también significa de manera muy importante que esta patología es muy tenida en cuenta a nivel mundial. Y muchos otorrinos y laringólogos expertos en Europa son conscientes de que se sabe muy poco de ella, y en esta investigación publicada hace menos de un año, 70% de los otolaringólogos generales confesaron que tienen insuficiente conocimiento de esta patología. Y laringólogos expertos confesaron que más de la mitad de ellos tienen insuficiente conocimiento de esta patología. Significa básicamente que estamos frente a una alteración en la cual para los expertos es prácticamente desconocida. Para gastroenterología, aquí se va a mostrar algo similar. Y esto lo que se traduce es que es urgente de que existan guías nacionales e internacionales para que todo el mundo la trate de manera similar. Los síntomas más frecuentemente publicados que se consideran que se asocian a reflujo laringofaríngeo es el globus, carraspeo, ronquera, exceso de moco en la garganta, goteo postnasal. Pero hay que decir que recientemente el globus es un trastorno funcional del esófago. Ya no hace parte de esta patología. Y estos síntomas alteran notablemente la calidad de vida de los individuos. Y económicamente hablando, cuando se compara los síntomas típicos como pirosis y regurgitación versus disfonía, tos crónica, globo faríngeo, esto ha sucedido el primer año en Estados Unidos. Cuesta casi $1,000 un paciente con patología típica y más de $5,000 un paciente con patología atípica. Y cuando se mira el costo anual por los múltiples exámenes que representa el estudiar el reflujo laringofaríngeo, son $50,000 millones versus 9 a 12,000 millones del reflujo típico. Significa ese mundo de plata de las extraesofágicas manifestaciones que está muy cerca al costo anual en Estados Unidos de cáncer y enfermedad cardiovascular. Yo creo que el gran problema de esta patología comenzó aquí, cuando en el 2002 la Academia Americana de Otolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello consideró que el reflujo laringofaríngeo era la devolución del contenido gástrico a la faringe y la laringe. Ese día todo el mundo comenzó a escuchar esto en el mundo y eso ha persistido hasta el día de hoy. En esta conferencia vamos a mostrar la evidencia que hay sobre por qué se produce, cómo se trata y antes de eso cómo se diagnostica. Se ha considerado clásicamente que esta patología se debe a que hay una devolución que acompaña al ERGE y desborda el esfínter esofágico superior y de manera directa afecta el aparato fonatorio, la laringe, pero más recientemente se ha dicho entonces que esta consideración ya está un poco obsoleta porque también se ha encontrado
que esos cambios morfológicos que se ven aquí con bilis, pepsina, ácido, también pueden suceder en el tracto aerodigestivo superior. Y también es incompleta la concepción antigua por esto, porque se ha encontrado que cuando el ácido está presente en el esófago inferior, puede suscitar manifestaciones sintomáticas del aparato laríngeo. Pero más recientemente se ha encontrado que hay más factores, como por ejemplo, que el sistema nervioso simpático está exagerado, que está exagerado también de manera negativa las respuestas vagales, y que esto produce una disfunción autonómica que se traduce en una hipersensibilidad. Esto tiene un mensaje absolutamente contundente, y es que no basta ya alteraciones orgánicas identificables con la tecnología de hoy, sino que hay una hipersensibilidad por disfunción autonómica. Y esta hipersensibilidad puede desencadenarse, puede detectar olores, humedad, temperatura. En una palabra, estas alteraciones del medio ambiente, como oler, la humedad, la temperatura, el comer, el cantar, pueden suscitar lo que se conoce como reflujo laringofaríngeo. La tos, que hace parte de esta patología también, recientemente se ha considerado de manera definitiva que no se requiere que el ácido, la pepsina, lleguen a la parte pulmonar inferior para que se desencadene tos. Y estos blancos terapéuticos han sido identificados y hoy día la gente puede tener tos crónica sin que tengan reflujo. Y recientemente se ha publicado esta importante consideración, y es que la disfunción autonómica altera la peristalsis del esófago y puede desencadenar un trastorno que simula un reflujo laringofaríngeo. Y cuando se encuentre el medicamento que sea capaz de modificar esta alteración de la motilidad de este par de esfínteres, seguramente se tendrá un gran alivio para esta cantidad de pacientes que todo el día están sufriendo la patología. Y más recientemente, en el DDW se ha encontrado algo similar, que la contractilidad esofágica con ese diagnóstico con base en los criterios del pasado y que aquí se van a discutir. En conclusión, en esta publicación reciente muy importante se ha demostrado que la disfunción motora proximal reflujo por alteración en el aclaramiento del bolo. Hasta este momento se está considerando entonces que el reflujo que sube y la pepsina que suben no son los únicos. El diagnóstico de esta patología se hace con base en hallazgos de la nasofibrolaringoscopia y con base en los síntomas clínicos. Pero en nuestra consulta diaria en Bogotá sucede lo siguiente. Un paciente que tenga disfonía, ronquera, un otorrino le hace nasofibrolaringoscopia y diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico que compromete la laringe. Esa es la participación de un otorrino para este diagnóstico. Yo no sé si pasará lo mismo en Venezuela, en otros países de América Latina, pero en Bogotá esta es la participación del otorrino. Y esa alteración que ve el otorrino con la nasofibrolaringoscopia, desde el 2001 se ha establecido que dependiendo de estos hallazgos y del puntaje que se le dé, se puede diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico que compromete la laringe. Y se habla del pseudosulcus, obliteración del ventrículo, eritema, hiperemia, edema del pliegue vocal, edema laríngeo difuso, hipertrofia de la comisura posterior, granuloma, tejido de granulación, moco espeso endolaríngeo. Bueno, estas alteraciones que putativamente se consideran reflujo laringofaríngeo son inespecíficos y se encuentran en personas asintomáticas. 86% de voluntarios asintomáticos tienen la misma alteración. Y cuando el otorrino dice que es una laringitis péptica, el paciente se somete a tratamiento innecesario. Y recientemente esta publicación ha demostrado en esta serie de casos, que es pequeña, que 21 pacientes con disfonía y que habían sido diagnosticados como reflujo laringofaríngeo, cuando lo vio un laringólogo experto, encontró un diagnóstico del aparato fonatorio específico que producía los síntomas. Y algo importante, 3 de ellos tenían neoplasia y 1 de ellos tenía un carcinoma invasor. Es decir, que los cánceres también pueden producir unos síntomas que simulan lo anterior. Y los cánceres en esta reflujo laringofaríngeo, o dicho de otra manera, los cánceres pueden dar síntomas que parecen reflujo laringofaríngeo,
Por eso, un mensaje que voy a dar en esta conferencia es que cuando un paciente tenga tabaquismo, consuma alcohol, pierda peso, tenga síntomas nocturnos, tenga carraspeo, disfonía, etcétera, y va al otorrino, es imprescindible que le busque allá de manera muy juiciosa una malignidad. Otros hallazgos también se han encontrado en los pacientes con reflujo laringofaríngeo, edema, hiperemia en la laringe ya, y otras cosas que también se encuentran en la laringe, son úlceras de contacto, pólipos laringeos, estenosis glótica posterior, estenosis laringotraqueal, granuloma, leucoplasia, papilomatosis laríngea. Estas últimas en azul recientemente se habían considerado producidas por reflujo laringofaríngeo. Sin embargo, esta publicación de hace muy poquito demostró que no tiene relación el reflujo laringofaríngeo con la leucoplasia, esta estenosis, los granulomas de las cuerdas vocales, ni papilomatosis laríngea. Habrá que hacer investigaciones experimentales, sustancias no ácidas y la mezcla de ambos, pero hasta el momento, hoy día se desvirtúa que esto sea producido por reflujo laringofaríngeo. El diagnóstico con base en los síntomas también se ha hecho. Y brevemente voy a decir que disfonía, carraspeo, presencia de moco, dificultad para deglutir alimentos líquidos o pastillas, tos después de comer, acostarse, sensación de ahogo o atoramiento, tos ocasional en excesos, sensación de taco o una aguja en la garganta, quemadura retroesternal, dolor en el pecho, indigestión, agrieras. Estos síntomas, que tienen una calificación desde hace casi 20 años, han sido utilizados como un cuestionario para identificar en un consultorio de otorrino quién tiene reflujo laringofaríngeo. Bueno, hoy día todos los expertos en el mundo están de acuerdo. Esto es útil para seguir esos síntomas, pero que absolutamente no reflejan, no identifican enfermedad por reflujo gastroesofágico que dé reflujo laringofaríngeo, porque se ve en muchas otras alteraciones. Entonces, este cuestionario ya no va para diagnosticar a estos pacientes. También se ha utilizado la impedanciometría y pH-metría, tanto faríngea como definido para el otorrino y para la esofagología como un pH menor de 6 en 24 horas, comparado con, viendo la correlación de un esófago distal con pH menor de 4, o la duración del reflujo faríngeo con pH menor de 6, comparado con pH en esófago inferior menor de 4, tiene una correlación muy bajita. Sin embargo, es estadísticamente significativa. Cuando uno lee este trabajo y llega a estas gráficas, tiene que suponer de manera inmediata que es posible que un reflujo laringofaríngeo se origine en el reflujo ácido. Y uno puede también inferir que episodios infrecuentes podrían perpetuar esos síntomas. Bueno, aquí está entonces lo que se descubre cuando se analiza este otro hallazgo. No hubo ninguna asociación del reflujo faríngeo con el índice de síntomas que yo acabo de ahorita descalificar, y tampoco hubo correlación en el índice de hallazgos a la nasofibrolaringoscopia que aquí hemos descalificado con el reflujo ácido en el esófago. Conclusión con esto entonces es que el monitoreo con impedanciometría, pH-metría en el esófago y aquí en la laringe, en la faringe, no son útiles o tienen utilidad limitada para diagnosticar reflujo laringofaríngeo. Hasta hace poco se consideraba que esto podía ser el santo grial, ya no lo es. Y entonces también da de presente que es posible que empiece a ser más controvertida aún. Esta es la forma en que los asiáticos manejan la enfermedad. Te voy a decir que en Asia rara vez los otorrinos y los laringólogos expertos piden la impedanciometría, pH-metría y monitoreo dual de pH-metría. Y estos asiáticos, al igual que los europeos, expertos otorrinos, consideran, la mayoría de ellos, que no tienen ellos el suficiente conocimiento para manejar esta patología. Otra cosa interesantísima que se ha estudiado recientemente es que se ha encontrado con estos monitoreos, los pacientes pueden tener lo que se llama reflujo laringofaríngeo sin ERGE y 23% ERGE, aunque no tenga reflujo faríngeo. La conclusión es que pueden coexistir dos patologías y no tienen relación necesariamente con el reflujo ácido. Voy a decir a estas alturas de mi presentación lo siguiente, que el reflujo laringofaríngeo, a la luz de lo que aquí se ha presentado esta tarde, es diferente al por reflujo gastroesofágico.
y asimismo lo han considerado otorrinos y expertos. El reflujo laringofaríngeo es diurno, da de pies, no da pirosis, no da regurgitación, síntomas típicos cardinales de la ERGE. El ERGE o la ERGE, la enfermedad por reflujo nocturna, da en supino, da en obesos, y esto es muy importante, da pirosis y da regurgitación. Viendo que el monitoreo y la clínica no permiten identificar el reflujo, se ha hecho el PEP test de determinar pepsina en la saliva, y cuando se utiliza como umbral 16 o más nanogramos por mililitro pepsina en la saliva, la sensibilidad de este test es 64%, blando. Significaría que 34% de las veces da un falso negativo. Y la especificidad es 68%, que significa que hay un falso positivo en 32%. Pero algo interesante recientemente publicado de manera adicional es que la pepsina que se mide en la saliva es modificada, es impactada por el tipo de comida del día anterior. Conclusión, lo que se mide ahí no es cierto y no es verídico, porque puede ser impactado por otras cosas. Adicionalmente, se ha seguido estudiando, por ejemplo, la proteína de estrés del epitelio escamoso, que se llama SEP70. Se ha considerado que si hay lesión del epitelio escamoso, se podría en esa zona de la faringe y en la saliva buscar el SEP70 y relación con la pepsina. Voy a ser muy concreto. La especificidad es absolutamente baja. La proteína solita y la relación con pepsina tiene una especificidad de 36%, lo que significa que en el 64% que debía ser negativa porque no hay reflujo, da positivo. Entonces, a estas alturas no hay un test que identifique la patología. Nasofibrolaringoscopia tiene pobre valor predictivo positivo, porque 86% de gente asintomática, los otorrinos le hacen la nasofibro y encuentran lo mismo que encuentran en el paciente que ellos hacen ese diagnóstico. Y la impedanciometría y pachimetría tiene pobre valor predictivo. He mostrado dos trabajos importantísimos al respecto. Entonces, no existe un gol estándar para el diagnóstico. Por eso se considera que es un diagnóstico de exclusión. Y todos los expertos en otorrino, los laringólogos que han estudiado mucho el tema, así lo consideran. Hay muchas patologías que pueden ser sobreposición con lo que la gente considera que es un síndrome laringofaríngeo. Hay muchas patologías, pero más recientemente se ha enfatizado por expertos otorrinos y expertos gastroenterólogos en que para considerar que hay un reflujo laringofaríngeo, primero hay que descartar esofagititis eosinofílica, divertículo de Schenker, esclerodermia, mucosas heterotópicas, espasmo esofágico, alteraciones de hipersensibilidad, infecciones y 1000 cosas que da la laringe. La laringe es una especialización de los otorrinos. Y adicionalmente, y voy a hacer énfasis en esto, hay que descartar la presencia de alteraciones cognitivas, alteración en el paciente psicológicas, como el estrés, la ansiedad, la depresión, e incluso medicamentos. Los anticolinérgicos, por ejemplo, disminuyen la producción de saliva, dan síntomas que consideran que es reflujo laringofaríngeo. Recientemente una paciente nuestra que fue al otorrino y le dijo que tenía laringitis péptica y dijo, el gastroenterólogo debe resolverle el problema, y se lo resolvimos de manera muy sencilla. Le dijimos que tenía ansiedad, depresión y que ella debía ir a un psiquiatra que le controlara los síntomas, porque lo que el otorrino ha visto en la laringe lo tiene el 90% de la gente en la calle sin tener ningún síntoma. El tratamiento para esta enfermedad ha evolucionado con el tiempo. Tratamiento con IVP o cirugía, aquí lo voy a mostrar en este instante. Desde hace muchos años, los que tengan más de 50 años, creo que van a recordar esta excelente pirámide hecha inicialmente por el profesor Baesi, en la cual encontró que 100% de la gente con esofagititis erosiva puede responder al IVP, pero en la medida en que se asciende la pirámide y aparece el NERD, aparece el asma y aparece oído, nariz y garganta, ya progresivamente, dolor torácico y misceláneos, el IVP ya no sirve. Bueno, esta publicación, que la recuerdo perfectamente porque justamente comenzaba a aparecer en el mundo el Clinical Gastroenterology and Hepatology,
que es la segunda revista de la AGA, que hoy día los gastroenterólogos del mundo la siguen, tiene un alto impacto. Desde esa fecha ya aparecía este concepto. Y posteriormente este metaanálisis demostró que el IBP en reflujo laringofaríngeo, en laringitis crónica, putativamente por ERG, no era significativo el beneficio. Y más recientemente, una revisión sistemática, usted la voy a comentar muy despacio. La evidencia global de esta reciente publicación es que los IBPs, como útiles en reflujo laringofaríngeo, son cuestionables. 6 revisiones sistemáticas lo encontraron igual a un placebo. 3 que encontraron un beneficio marginal. Característicamente, la laringoscopia no cambió. Los hallazgos que se creía que eran por eso, no cambió. Y el doctor Lichen, que es el laringólogo que más ha publicado en el mundo con esta patología, y el gastroenterólogo que más ha publicado en el mundo por esta patología, han concluido recientemente que el beneficio de 32% por encima de un placebo existe en un metaanálisis cuyo índice de heterogeneidad es alto. En epidemiología, cuando esto es alto, por encima del 60%, no se puede concluir, pero adicionalmente le pega a la unidad. Pero creo que este es el santo grial del tratamiento. Laringitis por reflujo. Estos análisis agrupados han demostrado que el NNT, para que se mejore un paciente con laringitis por reflujo, se requiere tratar a toda la humanidad, infinito, para que uno se mejore. Toda la humanidad. Y el asma pasa exactamente lo mismo. En cambio, la esofagitis erosiva se mejora, por supuesto, por encima de un placebo. Esta reciente agrupación de datos de literatura más importante estudiada para esta publicación demuestra lo que se sabía hace ya muchos años. Y la tos crónica, en una publicación de la Asociación Americana del Tórax y publicada en la revista Chest, demostró que el esomeprazol no tiene beneficios sobre la severidad o la calidad de vida en pacientes que se considera que el reflujo le está produciendo tos. Y esta es la sentencia oficial de la Asociación Americana del Tórax. En los adultos con tos crónica inexplicada y un abordaje diagnóstico completo de enfermedad por reflujo y que no se encuentre reflujo, el uso de IBPs no se recomienda. La tos crónica no responde al IBP y esto hace parte de las manifestaciones de reflujo laringofaríngeo. En niños y adultos, igualmente en este metaanálisis de Cochrane, se encontró lo mismo, no mejoran. Y este análisis agrupado dice exactamente lo mismo. La tos crónica sin evidencia objetiva de reflujo no mejora con IBPs. La cirugía, creo que este es el mejor metaanálisis publicado hasta ahora en el mundo. Básicamente, este metaanálisis concluye que es cuestionable, no es conclusivo, porque hay un gran defecto en los trabajos incluidos y finalmente, como no hay conclusión final porque los trabajos no están bien hechos, lo que se recomienda es que un paciente que tenga síntomas laringofaríneos se opere siempre y cuando tenga las indicaciones claras de ERG para ser operado. Entonces, no solo es IBP en este reflujo, porque la hipersensibilidad laringea y el esófago, al igual que el esófago hipersensible, también se tratan de una manera diferente cuando no responden al IBP. Y son los neuromoduladores. En una palabra, existe la laringe hipersensible, la faringe hipersensible, el esófago hipersensible, y esta agrupación de trabajos demuestra lo siguiente. El gabapentin, como un neuromodulador, tiene eficacia del 74%. Pregabalina, 83%. Amitriptilina, y este es nuestro medicamento hoy día que utilizamos nosotros, 87%. Se ve cómo tiene una tasa de respuesta importante, por encima de lo que independientemente se ha conseguido con los INPE. Nosotros hemos empezado a utilizar la amitriptilina en los pacientes con disfonía, con carrastreo, tratamientos novedosos para esta patología. Recientemente se ha aplicado este dispositivo que se hace en la casa. Es apretar el cricofaríngeo
una presión sobre el cartílago cricoide que ha demostrado que se aumenta la presión en ese sitio, y 20 pacientes que lo han utilizado han tenido mejoría sintomática. Los índices de síntomas han mejorado, pero lo que yo voy a decir aquí ahorita es que a pesar de que tenga eso amarrado en el cuello, el 3% de pacientes lo han recomendado. Las reflexiones que quiero hacer en base en lo que he presentado aquí ahorita, en el 2020, es lo siguiente. Y cuando hay síntomas de carraspeo, difonía, secreción nasal, ardor en la garganta, etcétera, y se considera enfermedad por reflujo gastroesofágico, es incorrecto. Eso no es verdad. Que el reflujo laringofaríngeo es una entidad compleja. No tiene estándar de oro para el diagnóstico. No tiene estándar de oro para el tratamiento. Por lo tanto, hoy día, con base en lo que se ha publicado por expertos de ambos lados, es un diagnóstico de exclusión y se requieren consensos nacionales e internacionales. En Colombia, próximamente haremos el consenso nacional de reflujo laringofaríngeo. Los síntomas típicos de reflujo, síntomas atípicos de reflujo, no se tratan suprimiendo más y más y más el ácido. Es un gran error, porque en gastroenterología, un paciente que tenga síntomas de reflujo gastroesofágico, tenga esofagitis erosiva o tenga un verdadero NERD con impedanciometría, pachimetría y no responda a 2 dosis de IVP correctamente administrado 2 veces al día, si tiene IVP en ayunas, IVP antes de la cena, en Colombia nuestro grupo utiliza esomeprazol porque no es metabolizado en el CYP2C19 en el hígado. Nuestros estudios en Colombia han mostrado que 80% de los colombianos metabolizan rápido el IVP. Por eso usamos otro, el esomeprazol. Entonces, cuando alguien tiene esomeprazol en nuestro grupo, que usamos 2 veces al día, hacemos uso de esta información, 90% de ellos no van a responder aunque los inunden de IVP. Tiene un trastorno funcional, que puede ser pirosis funcional o hipersensibilidad al reflujo sobrepuesto. Y en estos pacientes se recomienda los neuromoduladores. Entonces, el doctor Lichen y el doctor Baesi, expertos, insisten en que y gastroenterólogos deben manejar exactamente igual la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Significa entonces que no es que el otorrino lo maneja de una manera y el gastro de otra manera. No, es la misma patología. Nuestra recomendación a los otorrinos de nuestro grupo es que primero ya no sigan diagnosticando laringitis por reflujo con base en la nasofibrolaringoscopia. Si el IVP no funciona, mucho menos el sucralfate, mucho menos la ranitidina. Pero si hay síntomas de reflujo, se puede usar estos medicamentos. Y si no hay síntomas típicos de reflujo, pueden que esos pacientes con sintomatología laringea no tienen esa enfermedad. Los mensajes para la casa que quiero de esta presentación en el día de hoy son estos. El reflujo laringofaríngeo es absoluto. No tiene estándar de oro para el diagnóstico. Es un diagnóstico de exclusión. Los síntomas tienen muchas causas. La nasofibrolaringoscopia tiene poca utilidad. Los IVP no funcionan, la cirugía no funciona. Una alternativa nueva que quiero dejar aquí hoy en esta presentación es que los neuromoduladores viscerales, al igual que en el esófago hipersensible y pirosis funcional, sería una opción para estos pacientes. Creo que otorrinos y gastroenterólogos con esta patología estamos absolutamente unidos. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables por su atención.